en cuenta tres aspectos cuando hablamos de reactividad química. Uno es el mecanismo. ¿Cuándo vamos a ver mecanismos? Cuando ustedes vean que el tema es reacciones orgánicas, ahí vemos los distintos mecanismos por los que puede ocurrir una reacción. Luego, hoy vamos, por supuesto, a anticipar algunas cosas. En un segundo punto tenemos que ver la termodinámica, que es lo que les marcaba recién como estabilidad de reactivos y productos. A eso se refiere la termodinámica. Y por otra parte, la cinética. La cinética está relacionada con la rapidez. Cuando el 1-penteno lo hidrogenamos y necesitamos platino como catalizador, un delta H de menos 126 kilojoules por mol. ¿Qué significa eso? Que libera 126 kilojoules de energía. En cambio, en la hidrogenación del trans 2-penteno, para dar también pentano, tenemos un delta H de menos 116 kilojoules. ¿Qué observamos en estas dos reacciones que son distintas? Porque lo único que cambia es el reactivo. Los productos son iguales. Entonces, si los graficamos en este gráfico de energía en función del avance de reacción, los dos productos son los mismos, pentano. O sea que llegan a este nivel de energía. En los dos casos liberan energía. Por lo tanto, va a ser un gráfico donde los reactivos estén más altos de energía y llegan a productos que liberan energía. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde ubico a cada uno de los reactivos? 1-penteno libera 126 kilojoules de energía. El delta H del N-penteno es menos 126 kilojoules. En cambio, el trans 2-penteno libera un poco menos. Los dos llegan al mismo producto, pero en la liberación de energía que ocurre en la reacción, podemos ver cuál de estos dos reactivos es más estable. ¿Por qué podemos decir que uno es más estable que el otro? Tenemos doble enlace acá y acá tenemos doble enlace. La zona del doble enlace es una zona de alta densidad electrónica. Es decir, que, por ejemplo, los carbonos que están formando doble enlace son más electronegativos que si no formaran doble enlace, si formaran solamente simple. Cambia la electronegatividad de los átomos. ¿Por qué? Porque tienen esa hibridación sp2, recuerden que los electrones están más cerca del núcleo, es como que los atrae más, entonces la electronegatividad es mayor. Es una zona de alta electronegatividad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el doble enlace tenga más R's, más se estabiliza, porque dijimos que los R's son donores débiles de electrones. Mientras más R tenga, más estabiliza esa zona de alta electronegatividad. Entonces, fíjense, el 1-pentano, ¿cuántos R's tiene? Y uno solo, es este. Acá tiene dos hidrógenos. Y acá otro hidrógeno más. En cambio, el trans 2-penteno tiene este R y este R, que están aportando electrones a esta zona de alta electronegatividad. Así podemos determinar siempre, si sabemos cuál es el producto, determinar cuál es la estabilidad de los reactivos. El cis tiene este R y tiene este R. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el cis y el trans? También hay una diferencia de estabilidad. Si lo pusiéramos acá, ¿dónde lo pondríamos al cis? Más cerca del 2-penteno, pero un poquito más arriba. ¿Y por qué es más inestable el cis que el trans? Porque al tener los dos R's del mismo lado, que son los grupos más grandes, entre ellos hay impedimento estérico. Impedimento estérico quiere decir de espacio,
espacio, entonces se molestan espacialmente estos dos grupos R. Cuando hablamos de la cinética hablamos de la velocidad, entonces allí hablamos de esta ecuación, velocidad o rapidez. Está dada por una fórmula que es una constante que depende de la reacción por la concentración de reactivos. Y la concentración de reactivos pueden estar elevados a un índice y estos índices se obtienen experimentalmente. Si nos referimos a este índice, a minúscula, es el orden de reacción. Ya vamos a ver un ejemplo, no se preocupe. El orden de reacción con respecto a el reactivo A y B es el orden de reacción con respecto al reactivo B. Si sumamos A y B, hablamos del orden de reacción global. Si tenemos esto, acá la velocidad de reacción o la rapidez depende de una constante y de la concentración de los dos reactivos elevados a una potencia nada más, al 1. Entonces, en esta ecuación de rapidez, de reacción global, ¿cuánto es? 2. Entonces, segundo orden. Es una reacción de segundo orden. ¿Por qué? Porque hay que sumar los índices a los que están elevados esos reactivos. Hay reacciones, por ejemplo, si sacamos la rapidez de esta reacción, nos da una constante por la concentración de A solamente, teniendo en cuenta que A es este. Entonces, el orden de reacción global de esa reacción, ¿de cuánto es? La reacción de primer orden, porque depende de solamente un reactivo. Y es este. O sea que no importa cuánto pongamos de este, sino que la reacción depende de ese. ¿Puede haber reacciones de orden cero? ¿Qué significaría que una reacción sea de orden cero? Rapidez. Depende solamente de una constante y no depende de la concentración de reactivo. Energía libre de Gibbs igual a delta H menos T por delta S. Dijimos que cuanto más negativo sea el delta G, ¿qué ocurría con la reacción? Sabemos que la reacción va a ocurrir en el sentido que esté escrita y decimos que la reacción es espontánea con el delta G negativo. Ahora, para que el delta G sea negativo, ¿cómo deberá ser el delta H? Negativo, ¿qué quiere decir? Que libere calor al ambiente. ¿Y cómo tendrá que ser el delta S? La temperatura siempre se mide en Kelvin, en grados Kelvin. Recuerden que la temperatura en grados Kelvin es siempre positiva. Y el delta S, que era el grado de desorden. Y decíamos que todo en la naturaleza tiende a mayor desorden. ¿Cómo podemos representar el desorden? Fíjense, supongamos que tenemos esta reacción. ¿Cómo le podemos llamar a este compuesto? Ciclopropano. ¿Y a qué pasó el ciclopropano? A un propano. A propano. ¿Cuál es más estable, el ciclopropano o el propano? No importa que tenga bolas de otro color, pero sería el propano, ¿no? El ciclopropano, fíjense, así está en estado normal. La tensión que tengo que hacer para que se forme acá el ciclo. ¿Qué ángulo queda acá? Los ángulos interiores de un triángulo. 60 grados. Bien, suman 180 grados, 60 grados cada uno. Entonces, en lugar de obtener
un ángulo de 109,5, en el ciclopropano tengo un ángulo de 60. Entonces hay mucha tensión angular y el ciclopropano termina siendo inestable. Y además, ¿qué tenemos? ¿Qué ocurre con el delta S? ¿Qué decimos que aumenta el desorden? Fíjense, este es el ciclopropano. ¿Se mueve? Y sí, se mueve toda la molécula. Pero ¿se pueden mover acá entre los enlaces? ¿Puede haber libre rotación? No, porque está No. había ruptura. No, porque está formando el ciclo. Pero ¿qué pasa cuando se rompe el enlace y forma el propano? Está más estable. Está más estable porque ya no hay tensión angular y además que aumenta la rotación entre los átomos. Claro, hay más libertad de Hay movimiento. más libertad de movimiento y eso hace que haya más desorden. Entonces, la entropía acá es mayor. Acá tenemos una entropía X y acá tenemos una entropía mayor. Entonces, si hacemos el delta S de esa reacción, yo tengo una entropía positiva. O sea que aumentó el desorden. Aumenta el desorden. Y tengo una temperatura que siempre es positiva porque está medida en grados Kelvin. Positivo por positivo me da positivo. Con este menos adelante, ¿cómo termina siendo todo? Negativo. Negativo. Entonces, para que una reacción sea espontánea, que se dé directamente, como se da la de que les puse del gas cuando encendemos la hornalla, por supuesto siempre teniendo en cuenta que necesitan esa energía de activación, pero después se da espontáneamente. ¿Qué pasaría si el delta H es positivo? Hay que tener siempre el delta S positivo. ¿Y qué tiene que ocurrir con la temperatura? Tiene que ser alta, porque al tener una temperatura alta por un delta S positivo, supongamos, entonces todo eso va a ser lo más positivo posible, quedando con ese signo menos negativo, y si este negativo es más alto de lo que positivo es este, entonces nos va a dar negativo ahí. Y fíjense cómo se relaciona todo. Si yo tengo un delta H positivo, ¿qué significa? Que es una reacción que toma energía del medio. Entonces, ¿cómo se la doy? Aumentando mucho la temperatura. Entonces, aumentando mucho la temperatura, si el delta S es positivo, entonces voy a lograr tener un delta, una diferencia de energía libre de Gibbs negativo. Hagamos otro ejemplo. Sigamos con esto que es positivo, el delta H. Lo pongo acá, delta H positivo. O sea que tenemos este mismo caso. Supongamos que el delta S sea negativo. ¿Qué significa que un delta S sea negativo? Que aumenta el orden. Hidrógeno más nitrógeno, que pasa a amoníaco. Pongamos. Acá tiene un delta S positivo o negativo. Acá, por ejemplo, tengo dos sustancias en estado gaseoso. En estado gaseoso, acuérdense que las moléculas se mueven a altas velocidades en línea recta. Entonces, son dos diferentes, dos gases. Entonces, hay mucho desorden. ¿Y acá qué obtuvimos? Y un solo gas. Entonces, al obtener un solo gas, a partir de dos, ¿dónde hay más desorden? En el reactivo. Entonces ahí tenemos un delta S negativo. La temperatura siempre positiva. Pero ¿qué pasa con esto, con este producto? Menos por más. Menos. Menos. Con el menos de adelante. Más. Me queda más. Entonces, una reacción que tengamos en estas condiciones, con un delta H positivo, un delta S negativo, por más que la temperatura sea alta, peor todavía, no va a pasar nada, porque siempre me va a dar este producto positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el delta G?
positivo. ¿Lo ven o no? Positivo. Entonces, en este caso particular, significa que la reacción no ocurre. En otro caso, que sea exotérmica, o sea que esté favorecida, delta S negativo. Si el delta S es negativo, la temperatura que es siempre positiva, menos por más, me va a dar menos. Y con el menos de adelante se va a transformar en más. Delta S negativo, por la temperatura que es siempre positiva, todo este grupo nos va a dar positivo con este menos de acá de la ecuación. Entonces, para que este término sea lo más pequeño posible y no supere a este en valor negativo, la temperatura tiene que ser muy baja. Para que el término este positivo no supere a este negativo. Entonces, de esa manera va a lograr que el delta G sea negativo. Y lo miremos de otro modo. Si yo tengo una reacción exotérmica, que quiere decir que libera calor al medio, quiere decir que si libera calor, yo le tengo que quitar ese calor para que siga transcurriendo la reacción. Si yo le pongo calor, no le voy a dejar que transcurra.